Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante, al 6, que decía, y es que eso de verdad lo tenemos que vivir. ¿Recuerdan? Primera de Juan, capítulo, hoy vamos a ver del versículo 7 en adelante, a ver hasta dónde llegamos, porque queremos aprender bien de este precioso versículo, cómo el Señor nos guía. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura, hermanos, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Cierre sus ojos, queridos hermanos, y pidámosle al Señor que Dios hoy toque nuestro corazón y nuestra vida, y que seamos luz en este mundo lleno de oscuridad. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que hoy nos hables a nuestro corazón, que saques todo lo malo que hay en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que todo eso sea destruido con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que nuestro corazón quede limpio para recibir tu palabra. Padre, que tu palabra sea como aquella, que tu palabra llegue a caer en buena tierra, como la parábola que tú nos enseñaste, que una parte cayó entre pedregales, entre espinos y en el camino, pero una parte cayó en buena tierra. Que esa buena tierra seamos cada uno de nosotros dispuestos, abierto nuestro corazón a ti, Señor. Haz una obra maravillosa en la vida de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sentaros, queridos hermanos. Pues ayer estábamos viendo, si se recuerdan, vimos 4 versículos, vimos ayer, versículo 3, versículo 4, solo hacemos un repasón ahí para que entendamos. Y vimos, dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y ayer estudiamos bien esto, porque nosotros decimos, yo conozco a Dios, pero si no guardamos sus mandamientos, no estamos haciendo nada, solo estamos de bla, 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 pero realmente en el corazón no existe nada de Dios, porque dice, mire, el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Él es mentiroso y la verdad no está en él. Y si somos mentirosos es porque no somos hijos de Dios, porque nuestro Padre es Padre de la verdad, y el padre de la mentira es el diablo. Lo declara la Escritura allá en San Juan 8:44, San Mateo iba a decir, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es
mentiroso y padre de la mentira. Lo declara nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, yo lo creo con todo mi corazón. Por eso dice el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero luego aparece el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, mire, si usted y yo vamos a guardar la palabra del Señor, verdaderamente el amor de Dios se va a ir perfeccionando en nuestra vida. Y dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el fin del discurso de este versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? En santidad. Pues así debemos andar nosotros. Así en santidad, aunque nos cueste, aunque quizá la gente nos va a criticar y va a decir, eres, como nos dicen, eres tonto, y si te han lavado el coco, y si te han lavado la cabeza. No, nadie nos ha lavado. Sencillamente, Dios va alumbrando nuestro corazón. Por eso caemos ya en el versículo 7, que dice, hermanos, nos llama, en lo que nos está hablando aquí a nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan aquí nos enseña a través del Espíritu Santo, nos enseña que el mandamiento de amarse los unos a los otros no es una enseñanza nueva, sino un principio fundamental que está escrito desde el Antiguo Testamento, que Dios lo dijo desde el principio. Los cristianos que recibieron desde el inicio en su fe, por ejemplo, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Y Juan subraya que este mensaje es esencial, el amor de Dios, que proviene de leer la palabra del Señor, que es Él mismo, como que Él mismo nos estuviera hablando hoy. Bueno, Él mismo nos está hablando a través de su palabra, porque esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros escribimos una carta a alguien, ¿quién está hablando? Aunque llegue el papel allá a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿quién está hablando? La persona que escribió la carta. Y nosotros le creemos a esa carta porque es como que si Él mismo estuviera hablando. A diferencia de que lo que quedó plasmado en el papel no se borra. En cambio, nuestras palabras podemos decir, ves que solo lo dije por decir, ¿no? En cambio, el Señor, para que diera certeza, porque alguien puede decir, no, como bien vimos ayer, ahí en el versículo 10, dice que podemos decir que Dios es mentiroso, pero Dios nunca miente porque Él es el Padre de la verdad. Entonces vemos ahí, el Señor Jesucristo nos dice, un mandamiento antiguo y nuevo. Aunque en el versículo 8, si vemos ahí, Juan menciona que este amor es una realidad nueva en la vida del creyente, porque antes que conociéramos al Señor, quizá como mucha gente sabe que existe Dios, que hay un Dios, pero mientras no le ha entregado su vida a Él, no quiere decir que porque ya sabe que existe un Dios, se va a ir al cielo, porque el mandamiento real dice, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos, por lo cual cada uno de nosotros tiene que ponerse a la luz de la Escritura, a la luz de Dios y reflejar su vida y decir, yo ya soy verdaderamente hijo de Dios o simplemente conozco de Dios, sé que Dios existe y sé que ¿dónde iré yo el día de mañana cuando me vaya de esta tierra? Porque muchos están creídos cuando no se les ha enseñado la verdad. Y la religión sencillamente habla mandamientos de hombre y que haz esto, que haz lo otro, que arrodíllate para acá y tienes que entrar de rodillas en cuanto llegues al templo. Y total, eso no me va a salvar. Que eso puede ser obediencia, sí, pero al hombre, aunque también delante de Dios nos tenemos que arrodillar, pero no entrar de rodillas o como aquellos que hacen sus penitencias, que van calles y de rodillas y sangrando. Eso no les va a salvar de nada. Y mire, esta gente tiene esa fe
en una fe que el diablo les ha muchas veces cegado y creen que haciendo eso van a entrar al cielo. Cuando la palabra de Dios dice clara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesucristo lo dijo: es necesario nacer de nuevo para que podamos entrar en el reino de los cielos. Y al conocer a Dios y al recibirle a Dios, entonces ya tenemos el amor de Dios morando en nosotros, al Dios vivo morando en nosotros. Por eso dice el versículo 7, enfatiza que el mandamiento es antiguo porque proviene desde el principio, antes del ministerio de Jesús, y luego Jesús lo enfatizó en su vida. Es el fundamento del evangelio que nosotros y que los antiguos ya conocían. Todo el Antiguo Testamento es el fundamento para que cuando apareció Jesucristo hace más de 2000 años, Él cumplió a cabalidad el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la palabra dice: hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra oída, la palabra que ellos escucharon desde el principio, se refiere a la enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo sobre el amor, el cual es la palabra que salió de la boca de Dios. El amor de Dios. En este mandamiento se refiere a buscar, a la búsqueda y a diferenciar a los verdaderos seguidores de Jesucristo y los que no lo son, porque ayer vimos claramente quiénes son los verdaderos seguidores de Jesucristo y quiénes sencillamente se camuflan en la religión y creen que con tener una religión ya van a ser salvos, cuando la Escritura dice lo contrario. Porque ayer, ¿se acuerdan cuál religión fundó el Señor Jesucristo? ¿Por cuál religión vino el Señor Jesucristo y la estableció? Por ninguna. Él vino a fundar su iglesia. Amén. Y la iglesia es usted y yo, si realmente que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y por esa iglesia el Señor Jesucristo vendrá aquel día, porque Él no viene por ninguna iglesia, por ninguna religión, sino viene por su iglesia, la cual somos usted y yo. Amén. Si realmente hemos nacido de nuevo. Entonces vemos aquí que el seguimiento, venimos hablando del amor de Dios, y es el amor que se ordena, no es nuevo, porque Jesús ya lo había enseñado y lo ejemplificó anteriormente. Vamos a ver pasajes de la Biblia que nos enseñan cómo Dios nos ha enseñado del amor. Y dice San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo. Y yo también, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Mire, ahí está el detalle también. Ahí sí que no nos podemos perder, como los versículos que estábamos viendo ayer. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Imagínense que estamos aquí y no nos amamos, pero estamos alabando a Dios. ¿Estamos haciendo algo bueno o no estamos haciendo nada? Nada, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo estuviéramos allá en la casa? Pero por eso, ¿y por qué estamos aquí? Porque en primer lugar amamos a Dios, y amando a Dios amamos a nuestro prójimo, y porque también el Señor nos pide que nos reunamos como iglesia, cuando dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ayer lo vimos cuando decimos yo le conozco a Dios igual y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y hay una verdad que muchas veces nosotros la hacemos. Es verdad que mentimos cuando no deberíamos mentir, y muchos cristianos mienten, y eso no tiene que salir ya de nosotros, porque si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que siempre pensar en Él antes de... Es que si miento,
me va a ir bien. No te va a ir bien. Quizá te va a ir bien en un tiempo, pero Dios lo toma muy en cuenta. Y tú tienes que estar día con día sosteniendo esa mentira. Día con día sosteniendo esa mentira. Por eso dice la Escritura, mire, en esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? Todos los de afuera. Y los de aquí adentro también. Que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y ahí se refleja realmente quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Tenemos que amarnos. No, es que mira, ¿cómo se viste? ¿Cómo se viste? Es la ropa que tiene. No, pero es que mira cómo se peina. ¿Quién tiene su pelo? ¿Quién? Es que mira, y empezamos a ver defectos en la persona. Cuando quizá la persona lo está haciendo con todo su corazón al Señor. En cambio nos dejamos llevar a veces por las apariencias. Mira, este sí, porque este se viste bien. Pero quizás su corazón no está bien con Dios. Como vemos ahora hay tanta... Usted puede ver unos 10 entacuchados ahí con corbata. ¿Y ustedes son buenas personas o son ladrones? Son ladrones. Buenas personas ahí con corbata ahí bien entacuchaditos. ¿Son hijos de Dios o son hijos de Satanás? Son satanistas. ¿Cuál es la diferencia entre el vestuario? No, sino lo que hay aquí en nuestro corazón. Eso es lo que hace la diferencia. La ropa no me dice a mí que es o no es, sino dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahí está. Amor los unos para con nosotros. Por eso dice, amarás y amaréis a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama a usted? Se quiere, ¿verdad? Amén. Se perfuma, se cambia, lleva esa su ropa hoy, ya no se la vuelve a poner porque ya huele, y dice, ya huele a sudor, y así no, yo me quiero. O viene usted y un día que dice, a ver qué pasa, me voy a cortar este dedo, ¿va? Que no, porque sabe que le va a doler, pues igual, no le hagamos daño al prójimo, ni siquiera con palabra, ni siquiera criticándole y metiéndole cizaña a otra persona. Es que fíjate que y empezamos y a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen y luego vemos a la persona como rara. Dice, sí, tal vez sí tienes razón. Y estamos abrazando a aquel que nos está metiendo cizaña en contra de la persona. Cuando algo pasa de esa manera, repréndalo en el nombre de Jesucristo y diga, bueno, basura a mí no me traigas. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, por lo cual la palabra me dice que sea como sea esa persona, yo la tengo que amar, porque la palabra misma lo enseña. Recordemos que dice que debemos orar los unos para con nosotros. Vayamos allá al libro de San Mateo capítulo 5. Ay, me perdí. San Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Vamos a leerlo, miren, y ahí quiero que veamos realmente si realmente somos hijos de Dios o todavía nos falta. Yo creo que todavía nos falta, pero hoy es el día en que debemos perfeccionar nuestro amor y empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, antes era así, en el Antiguo Testamento era así. ¿Oíste qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir que si alguien por accidente le sacó un ojo al vecino, pues el otro tenía el derecho de sacarle el ojo también, o le rompió un diente, también rompió el diente. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, ahí cambió el Señor y la palabra del Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es tremendo, porque si alguien me ha dado a mí en la mejilla, ¿qué voy a hacer yo? Pues quizá defenderme porque mi reacción va a ser así, pero si en ese momento de la cachetada que me da, yo reacciono y mejor me quedo tal cual, y si me da en la otra mejilla, pues que me dé, pero nosotros no debemos responder, porque si yo le respondo va a venir otro, y cuando sentimos estamos en pleno pleito, y al que quiera pedirte prestado, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, que se lo lleve. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste qué fue dicho? Mire, eso fue dicho en el Antiguo Testamento.
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era antes. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si los tenemos, si hay alguien que sepamos que es nuestro enemigo, amémosle, para que Él se dé cuenta. Sí. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los otros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, ahí este capítulo, estos versículos que hemos leído, está lo que realmente nosotros debemos ser. Si alguien nos ha ofendido, pues perdonémosle con todo nuestro corazón. Perdonémosle para que no haya nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Por eso dice el versículo 35 de San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. San Juan 15:12. San Juan 15:12 también casi lo dice igual, que estamos hablando de un nuevo mandamiento, que nos améis los unos a los otros. Es igual que el versículo 34 que acabamos de leer en San Juan. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Miren qué nos enseña la palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto el Señor lo recalca? Porque nosotros rapidito nos hacen algo y rapidito actuamos de una manera, se nos sale el apellido. Y decimos, no, yo qué va. Como que el apellido fuera gran cosa. El apellido. Morimos y ¿qué? ¿Dónde está el apellido? ¿Pero dónde está su alma? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, amémonos los unos a los otros, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, a su hermano en la carne, no digamos a un tercero que no era familiar. No importa eso, al fin y al cabo no es ni familia. ¿Qué dice el Señor? Sed pues perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y pues dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para eso nosotros tenemos que amar. Por eso decía la Escritura, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Quien nos haga mal es su problema. Nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón. Versículo 8, vamos allá otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. ¿A qué se refiere ese que las tinieblas van pasando? ¿Ya? Porque ya nosotros ya no somos de las tinieblas, quizá todavía traemos arrastrando un poquito del mundo, porque vivimos del mundo y no nos queremos separar del mundo, pero separémonos de una vez definitivamente del mundo. Ya no dejemos que el mundo gobierne nuestra vida, ya no nos enojemos, ya no chismeemos, ya no juzguemos, ya no critiquemos, ya no codiciemos. Ya todo eso es del mundo, eso no debe vivir con nosotros. Pongamos nuestra mirada, como dice Colosenses capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses. Y por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos nuestra mirada allá en los cielos,
Lo de aquí de la tierra no va a tener mayor importancia, porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, como el mandamiento lo dice, nos va a ser fácil amar a nuestros hermanos y fácil amar a nuestros enemigos, si los hay. El único que no debemos amar es a el enemigo de su alma, el enemigo al diablo. Y no va a decir, entonces hay que amar al diablo. No, que no, al ser humano, al ser humano. Por eso dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Miren, las tinieblas se van yendo de su vida. Cuando usted va leyendo la Biblia, cuando usted va sometiendo su vida, por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo, dice 1 Pedro. ¿Y qué dice? Y el diablo huirá de vosotros. Porque si el diablo ve luz en usted, no tiene cabida la oscuridad, porque el diablo es oscuridad. Pero si usted está a medias tintas, el diablo va a ser fácil entrar en usted. Va a ser fácil y entonces usted no va a tener la fuerza y la capacidad de vencerlo, sino se va a dejar vencer. Por eso la explicación de este versículo se divide en 3 conceptos claves: el carácter del mandamiento, el reflejo práctico y el cambio de la era espiritual. Vamos al primero. Un mandamiento nuevo, dice. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El versículo 7, si lo vemos ahí atrás, dice, Juan menciona que les escribe un mandamiento antiguo, el amor al prójimo, dictado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el versículo 8 se dice que es un nuevo, por las siguientes razones. Una, nueva dimensión. Jesús llevó el amor a un nivel superior, ordenando amar no solo a uno mismo, sino como yo os he amado. Y San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, pues Dios amó tanto al mundo, que el mundo era enemigo de Dios, y Dios le amó. Y usted y yo hemos sido en algún momento enemigos de Él cuando hacíamos la voluntad del diablo, cuando hacíamos nuestra propia voluntad. Y Dios nos amó tanto. Miremos qué nos dice San Juan. Ahí, bueno, ya lo vimos, San Juan 13:34. ¿Se recuerdan qué decía? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces vemos aquí que ya no es una norma escrita en piedra, sino es un estilo de vida que usted y yo vamos a llevar, basado en el sacrificio y la entrega absoluta por los demás, viendo a los demás en amor, amándoles. Como amamos al Padre, si de verdad amamos al Padre, vamos a amar a nuestro prójimo, como Dios manda. No que decimos, yo te amo, Señor, pero está el prójimo y no lo podemos ni ver. Este paso yo dije, entonces no le amamos, es por demás, no nos engañemos. Y si nos ha ofendido, pues démosle la honra y la gloria a Dios. Y digámosle, Señor, yo oro para que esta persona cambie, porque esta persona actúa así porque no te conoce. Y yo pido, Padre, que cambie para que te conozca, así como yo te he conocido. Y haciendo eso, pero sinceramente con todo nuestro corazón, todo va a ir bien. Dice el versículo 7, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Que es verdadero en Él y en vosotros. Esta frase explica cómo se manifiesta la efectividad del amor en Jesús. Jesús encarnó perfectamente este amor a través de la vida y su servicio y la muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice, en Él. El mandamiento dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad visible, porque Dios, a través de Jesucristo, cumplió a cabalidad el mandamiento. Y dice, en vosotros, dice, este es un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, nosotros los creyentes. Y este amor se vuelve verdadero en los cristianos cuando el Espíritu Santo
empieza a transformar los corazones, como está transformando el suyo, como está transformando el mío, y permitiéndonos amar a nuestros hermanos de una forma genuina, de una forma profunda, de una forma como Dios manda. Por eso la Escritura lo dice claramente: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en nosotros, porque dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Cuando Juan utiliza esta metáfora de la transición de entre la noche y el amanecer para ilustrar el impacto del Evangelio, el retroceso del mal en nuestra vida, que ya no, si antes eran los malos, ahora ya tenemos que quitar ese mal, esa oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz va a ir alumbrando nuestra vida. Las tinieblas que representan al pecado, el odio, el egoísmo, el viejo hombre, el viejo sistema del mundo, alejado de Dios. Esas son las tinieblas. Pero ¿qué dice? Se van retrocediendo, porque si antes había odio en nuestro corazón, ahora ya no. Si antes había egoísmo en nuestro corazón, ahora ya no. Si antes estaba la naturaleza del viejo hombre, ahora ya no, porque ahora ya el sistema va cambiando y ahora ya nos alumbra el Señor Jesucristo. Por eso, con la obra de Cristo, el poder de las tinieblas han retrocedido y se están retirando de nosotros, o ya se han retirado definitivamente. Y si ya se han retirado definitivamente, ya no le dé lugar otra vez a que venga otra vez esa tiniebla a obrar en su vida. Por eso dice, el avance de la luz, y la luz verdadera alumbra, porque dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El avance de la luz verdadera, que es Jesucristo y su mensaje. La luz verdadera, que es Jesucristo y su mensaje. Al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la vida del creyente se ilumina, porque dice que esa luz, que es Jesucristo, brilla en nosotros. Por eso nosotros, usted y yo, ¿qué dice la Biblia? Vosotros sois la luz del mundo, porque ya no hay tinieblas en nosotros, permitiéndole al creyente abandonar el rencor, el odio, todas las impurezas, todo lo relacionado con el pecado, y caminar en ese amor profundo que Dios ha puesto en nuestro corazón todos los días. Y usted, si lo empieza a vivir, se va a dar cuenta que su vida va a ser color de rosa, y van a decir, ¿y esto por qué solo risa es? Porque Cristo está en nuestro corazón. Pero si tiene problemas, pero tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero nosotros confiamos en Dios. Si no, por eso es las oraciones de la noche, porque confiamos en Dios, sabemos a dónde ir, echamos nuestra carga a Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, y haré descanso para vuestras almas. Y nosotros llevamos los problemas delante de Él, se los exponemos. Si en su infinita gracia, si en su infinita voluntad está, y que Él la resuelva como nosotros lo pedimos, gloria a Dios. Pero si no, nosotros seguimos confiando en Dios, y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, no lo que nosotros queremos, porque a veces nosotros queremos ordenarle a Dios, y Señor, mira, te lo pongo ahí, hazlo, no, sino siempre digamos, que se haga tu voluntad, como el Señor Jesucristo lo enseñó, como lo dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo, como se hace en la tierra, así que se haga tu voluntad. Inclusive el propio Señor Jesucristo, en aquella agonía que tenía, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios en el Señor, porque la voluntad de Dios era que Él muriera para que usted y yo fuéramos libres del pecado y glorifiquemos a Dios que está en los cielos. Miremos qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo, usted y yo, alguna vez, aunque haya nacido como nací yo en un lugar cristiano, pero en algún momento yo me descuidé. En un momento yo no hacía la voluntad de Dios. En un momento yo no iba a la iglesia. Y si iba por cumplir
por salir del paso, porque no iba con esa necesidad de Dios, con aquel corazón sincero a Dios, y no iba para que quizás mi familia no me dijera nada y aparentar algo que no era. Y dice la Biblia, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Porque, entonces, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. O andáis como hijos de las tinieblas, no, como hijos de luz, porque somos hijos de la luz. En otro tiempo, ya el tiempo pasado, ya las cosas viejas pasaron, todo lo que era malo se quedó atrás. Ya ni siquiera volteemos a ver dónde estarán, ¿no? Olvídese de usted, como el Señor se olvida de nuestros pecados, dice que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué no se acuerda el Señor? ¿Por qué para los pecados que Él perdona no tiene memoria? No es que no tenga memoria, sino que Él los ha perdonado y Él no se acuerda más. Así debemos ser nosotros también. Si hemos perdonado algo, olvídese ya. Ya lo echó a la basura, ya se fue al fondo del mar, porque somos nosotros buzos para ir a saltar hasta allá. Ya se fue. Olvídelo. Todo lo que es malo, olvídelo. Todo lo que es malo, ya deséchelo, porque eso no le va a traer beneficio. Le va a traer beneficio a aquello que es agradable, aquello que le ha ayudado en su vida espiritual, a que recuerde las cosas buenas, todo lo que el Señor ha hecho, de dónde me sacó el Señor y cómo voy creciendo en el Señor y mi vida va cambiando, mi familia se va sometiendo a Él, mi familia va conociendo más a Él. Quizá anteriormente era solo yo, ahora ya hay otros 2, ya hay otros 3 y de repente, y mi propósito es que sea toda mi familia. Pero para eso nosotros tenemos que vivir en la luz y obedientes a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera Tesalonicenses 5, 5 y 6. Dice, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois hijos de luz e hijos del día. ¿Bien? No somos de la noche ni de las tinieblas, porque ya las tinieblas, ¿qué dice? Van pasando. Y las tinieblas, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya va alumbrando. Dice, por tanto, el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mire, no nos durmamos en nuestros laureles, dice un dicho. No nos durmamos, sino estemos velando, como dice Efesios, dice, levántate tú que duermes, y alumbrará Cristo. Levantémonos. No nos quedemos ahí, bueno, ya soy cristiano y ahí ya voy a ser salvo. La Escritura dice, no descuides tu salvación. No descuides tu salvación. Cuídala con temor y temblor. ¿Y cómo la vas a cuidar? Pues poniéndote firmes, haciendo lo que está escrito en la palabra. Por tanto, no, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otro versículo. San Juan 1:9. El Evangelio de San Juan 1:9. ¿Quién era? ¿Quién era esa luz? Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, vino a este mundo ya, que es nuestro Señor Jesucristo. La luz verdadera que ahora alumbra su vida. La luz verdadera. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, dé por hecho que esa luz está en su corazón. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le ha conocido. Mucha gente hoy no le ha conocido al Señor, pero dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire qué tremendo. Que venga, imagínense que venga hoy el Señor aquí y nosotros, que hagamos, que venga disfrazado de ¿qué puede venir disfrazado? Que a nosotros nos puede. Sí, un mendigo, queda bien. ¿Qué haríamos nosotros si viene alguien aquí
Si somos verdaderamente y que no sea duchado y que huele mal. En el metro a mí me pasa, a ver. ¿Y qué hace usted? Dice, Que me yo- levanto de aquí, ¿no? Y yo solo eso me acuerdo cuando veo a alguien se me acerca y yo digo, serás tú, Señor, que te haces. O cuando alguien nos pide algo. Dice que a mí me ha pasado eso últimamente. Antes yo he dicho, porque lo he dicho y Dios conoce que es verdad, y yo he dicho, yo voy a ayudar solo a la gente mayor porque ellos ya no pueden trabajar, les voy a dar limosna, y lo he estado haciendo muchas veces, pero también cuando hay gente pasado ahí que va vendiendo así, yo qué sé, pues, ¿cómo se llama? Chupachus o algo, Sí, digo, y si es enviado por el Señor. sí. Y yo me hago de loco ahí, digo, y si, ¿qué tal que el Señor, para probarme? Sí. Porque digo yo me paro ahí a predicar y tengo que... O también Entonces mejor le doy, Le pones ya. o van vendiendo allá los pañuelitos estos. Lo hacen para necesidad. Y porque- también Entonces- cuando uno también le da posada a alguien, a mí también, pastor, no sé si a mí también me viene eso que dice, cuando alguien le pide posada a usted, que me da, me queda una noche dormir. Y Ujú. es que a mí, bueno, similar a una amiga de la chica que vivimos con nosotros, se ha venido, bueno, o sea, siempre pasa a veces. Yo le digo a mi esposo, y que tal que sea el Señor que nos está probando. A eso No, de repente uno también puede necesitar. Pues. Cuando se puede, pues se puede, pero hay veces que no se puede, no es que uno no quiera muchas veces, sino que no se puede. sí, ¿Qué va a hacer uno? y entonces a veces sí. Pero a veces sí podemos y no lo hacemos. Podemos, por eso dice allá Proverbios, no digas a tu hermano, ven mañana cuando tienes contigo que darle hoy. Amén. Sí. Vente mañana te doy, y si yo tengo hoy, O no que ándate. aguante frío, que aguante hambre la O noche. anda por otro lado. Ya. Así me pasa a mí. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, nosotros tenemos que ser, de verdad, amar a esa gente. Ujú. No solo a este que está bien perfumadito, a este sí le doy un abrazo y no te quiero Exacto. soltar, no, aquel también, porque ahí se demuestra si realmente son. Por eso, si entrara alguien hoy, ¿qué hiciéramos? Oye, este no se luchó, si este, abracémosle, porque este quizá nunca ha recibido un su abrazo, o saber desde cuándo si le abrazó a alguien. Amén. Necesita. Y eso son, por eso dice el Señor, mire, nosotros cómo tratamos a la gente a las prostitutas. ¿No? Muchas veces, es que esta, y el mundo en general es una cualquiera, pero uno no sabe por qué está ahí. Claro. ¿Y qué dice la Escritura? Las prostitutas irán delante de vosotros. Amén. Porque cuando ellas se convierten al Señor, ellas se entregan por completo al Señor y lo dan todo por el Señor. Y Amén. nosotros que ya sabemos del Señor, pues vamos a ver, bueno, ya. No. Dice claramente el Señor, ellas irán delante de vosotros. Porque han puesto su confianza en Él, porque sabían dónde estaban, quién eran sus padres, pero Dios los rescató y los escogió. Miren, y el Señor no condena como nosotros condenamos. ¿Qué hizo el Señor cuando aquella mujer lo encontraron en el acto del adulterio? ¿Qué hizo el Señor? No te condeno, no peques más. Eso sí lo dice. Eso sí lo dice el Señor. Vete, pero no peques más, como nos dice a nosotros. Yo te perdono, pero no sigas No sigas. pecando. Porque ahí sí ya no, ahí sí ya no, ya es tu decisión. Pero yo te he perdonado, así que si ya te perdoné, sigue la vida firme delante de Dios y no sigas pecando, para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Dios. Y el Señor a nadie condena, al contrario, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no como nosotros, sí, mira un pecador, mira una pecadora, mira este como, y es que este es de una religión y este, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Amémosle, sea cualquier religión que sea, amémosle, porque muchas veces están ciegos por la religión y ustedes se pueden dar cuenta que estando dentro de la misma religión evangélica, muchas veces ella pertenece a tal denominación, él a tal denominación, él, y a veces no se habla dentro de ellos mismos y dice que amamos a Dios. ¿Y en qué cabeza cabe? Si amamos a Dios, amemos también a nuestro prójimo, y mayormente si son hijos de Dios, y mayormente que profesan una fe en Cristo, y si son que no conocen a Dios, pues amémosle, demostrémosle que
ellos también vean en nosotros a Jesucristo y en que nosotros reflejemos y que ellos alaben a Jesucristo por medio de nosotros. La Biblia así lo dice claramente. Así que, queridos hermanos, pongámonos firmes con el Señor. Sigamos avanzando. Todavía tenemos otras 3 horas. No, son mentiras. Dice versículo 9. Esto es tremendo también, mire, casi relacionado con lo que decimos ayer. Segunda de Juan, la primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esto es tremendo. Y esto pasa en mucha gente que es cristiana. Mucha gente. Si usted se va en las iglesias grandes, hay hermanos que no se hablan dentro de ellos mismos. Yo supe casos de diáconos, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman aquí? Ujieres, que no se hablan dentro de ellos mismos y están sirviendo al Señor, mire, y no se hablan. Pastor, pero ellos que solo van a la iglesia pero no son cristianos, porque un verdaderamente cristiano no hace eso. No hace eso. No hace eso. Eso nosotros tiene tenemos verdad, que vivir el El amor de Dios no Evangelio. hace eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aquí el Señor le dice, tú aquí no entras conmigo, Amén. porque no estás haciendo mi voluntad. Por eso, allá en San Mateo 7, 21, 22, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que estamos viendo, amar a nuestro prójimo, a quien sea, amémosle. Aunque no nos guste mucho. Aunque quizá nos haya pegado una maltratada ahí, amémosle. Amén. Porque la Biblia dice, en lo que dependa de usted, en lo que dependa de mí, estar en paz con los demás. Si aquel no quiere estar en paz con usted o conmigo, ese es problema de él. Pero Amén. yo sí quiero estar en paz con él y le voy a amar. Aunque él no me quiera amar, yo le voy a amar. Porque el Señor me ha mandado amar a mi prójimo. Amén. Amén. Por eso vemos que este texto es una de las declaraciones más directas de Juan y sirve para confrontar la hipocresía y evaluar la autenticidad de la fe y la vida del cristiano a través de la prueba moral y racional. Y vemos la contradicción entre lo dicho y el hecho, porque muchas veces nosotros decimos pero no hacemos. Y Amén. Juan expone ese autoengaño. Y dice, el que dice que está en luz, el autor se dirige a quienes ya hacen una profesión de la fe pública, a nosotros. Ya decimos que somos hijos de Dios, afirmando tener una relación íntima con Dios y caminar en la verdad. Por eso el que dice es porque ya hay una relación directa con Dios, que ya conoce a Dios, que ya vive el Evangelio, que ya... Pero dice, la cruda realidad, ¿cuál es? Juan enseña que las palabras pierden todo su valor si las acciones contradicen su confesión. Las palabras pierden todo su valor si sus hechos son diferentes a lo que hablan. Yo puedo decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y aquí, como decimos hace un ratito, aquí cantamos, aquí alabamos, aquí parece que nos entregamos de todo corazón. Pero si viene alguien de tal manera como lo expusimos hace ratos, ¿qué hacemos? O encontramos a alguien en la calle y nos pide, yo qué sé, una moneda, ¿se la damos o no la damos? O que trabaje, que se busque la vida. Tanto trabajo que hay porque quiere, no sabemos cuál es su necesidad. Quizá mañana encontrará trabajo, pero hoy no tiene esa posibilidad. Porque estuvo buscando la semana pasada y se gastó su dinero. Démosle una moneda, no nos vamos a quedar pobres con €1 que le demos, ni nos vamos a hacer ricos con ese euro que no demos. Dice que el que da al pobre le presta al Señor, y cuando nosotros necesitamos, el Señor nos da. Entonces vemos ahí, la espiritualidad real no se mide por lo que se dice verbalmente, sino cómo se trata al prójimo. Eso es lo que realmente quiere decir el texto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Por eso, mi espiritualidad no se va a medir por lo que yo digo, por lo que yo hablo, sino por cómo trato a mi prójimo, cómo vivo en la calle, cómo vivo en mi trabajo, cómo vivo en mi casa. ¿Verdad que yo me paso aquí, aleluya, y llego a la casa maltratando a mis hijos, a mi esposa?
o en mi trabajo, estoy haciendo ahí el loco, no trabajo, aquí no hay nadie, no me ven. No, trabajar lo que es. Si usted trabaja justamente, usted trabaja como tiene que trabajar, Dios le va a bendecir, porque dice que no trabajamos sirviendo al ojo humano, sino sirviéndole a Dios. Y cada vez, a veces que nos pasa, es que ahora no está mi jefe, pues me siento un ratito. Siga trabajando para que se vea que cuando su jefe viene, avanzó usted en lo que tenía, porque a veces ya tienen medido los jefes y las cosas que uno tiene que hacer, y de repente se fue él y no se avanzó mucho, y dice, este no trabajó como cuando yo estoy, pero trabajemos por eso. Eso es muy importante. El que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Odiar. No siempre significa tener un sentimiento. Odiar. Odiar. No es amor, es una ira, es violencia, es malicia. Todo eso es aborrecer al hermano. La indiferencia, el desprecio, incluye la falta de cuidado, el desinterés por el bienestar de otros y la frialdad espiritual que muchas veces hay en nosotros. La ausencia del amor. Para Juan, el amor es activo. Por tanto, no hacer el bien al hermano o negarle la compasión equivale a aborrecerlo. No existe un término medio espiritual entre amar y odiar. O ama o odia, sencillamente. Y dice, y termina ese versículo diciendo, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. La conclusión de Juan es tajante respecto al estado espiritual de la persona. Porque podemos decir, mire, y es que este texto dice, el que está en luz, el que dice que está en luz, el que dice que es cristiano, el que nunca falta en los cultos, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y Juan lo confronta. La conclusión de Juan es tan tajante respecto al estado espiritual de la persona, sin cambio de estado. La palabra todavía indica que a pesar de sus discursos religiosos, esa persona nunca ha experimentado el verdadero amor de Dios, nunca ha experimentado el verdadero nacimiento, nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque eso es lo que muchas veces pasa en la gente, que no ha tenido ese encuentro con Dios. Y cuando no se tiene ese encuentro con Dios, solamente uno se convierte en un religioso más. Para tener ese encuentro con Dios, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, y volverse a Dios y dejar lo que antes le gustaba. Ya el viejo hombre quedó atrás y nosotros tenemos que vivir siguiendo, ya no viviendo bajo el dominio del pecado y el egoísmo y el viejo hombre, sino ahora como hijos de luz. Por eso dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hay una ceguera espiritual que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso cada vez que nosotros oremos, pidémosle a Dios que nos enseñe dónde estamos fallando. Usted dígale al Señor, Padre, si ves que en mí hay camino de perversidad, enséñame, muéstrame dónde estoy fallando. Yo no te quiero fallar. Y dígaselo al Señor. Hable con el Espíritu Santo que está con usted todos los días. Hable con Él. Y enséñame, papá, dónde estoy fallando. Muéstrame, y el Señor le va a revelar dónde está usted fallando. Le va a revelar, seguro que le va a revelar. Entonces, cuando usted lee la Biblia, de repente aparece ese pasaje, y este pasaje me dice que me está alumbrando mi vida. Me dice que no tengo que hacer, o me dice que tengo que hacer. Porque a veces nosotros no lo hacemos. Cosas buenas no lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué dice San Juan 5:39? Escudriña las Escrituras, estúdialas. ¿Y qué hacemos nosotros? Solo la leemos. Ya leí un capítulo y me voy. Pero ¿qué aprendiste de ese capítulo? Yo siempre se los digo a mis hijos. Le digo a Junior y a Abel, ¿has leído lo que has aprendido? Y a veces me dicen nada, pues vuélvelo a leer. Vuélvelo a leer. Y ve qué aprendiste. Y
y se les queda. Pero si yo le digo, bueno, ya lo leíste, ya con eso. Y entonces a veces nos ponemos los tres. Leemos el capítulo. A ver, explícalo. ¿Qué se te quedó? Explícalo, ¿qué se te quedó? Y así. Y entonces, aprende ellos y aprendo yo también. Porque a veces los niños Dios les da la inteligencia y le alumbra a uno. No porque son niños, este no sabe nada. Claro que sí sabe. Porque su corazón está limpio, está inocente. Y la palabra de Dios se refleja. Por eso la oración de los niños tiene gran poder. Y por eso es importante que los niños oren también, que se les enseñe a orar, que sepan que existe un Dios verdadero y que ellos no tienen esa ceguera espiritual que muchas veces nosotros sí ya tenemos. Por eso esa ceguera espiritual, cuando dice Juan aquí, alguien que vive con rencor o la indiferencia hacia su hermano demuestra que la luz de Cristo no ha transformado su corazón. Aunque venga siempre al culto, por lo cual camina a ciegas y en la oscuridad espiritual. Segunda de Pedro, mire, segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer 1:9, pero vamos a leer desde el 5 para que lo encontremos. Segunda de Pedro 1:9, a ver qué dice. Vamos a leer desde el 5. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, mire. Y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, es que esto es tremendo. Esto es tremendo, por eso nosotros debemos andar como el Señor anduvo. El que dice que está en luz y todavía aborrece a su hermano, está en tinieblas. Vamos a ver el último versículo, ya con esto nos vamos a casita. El versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tiniebla y no hay en él tropiezos. Y en él no hay tropiezos. Esto es bonito. El que ama a su hermano, segunda de Pedro, segunda de Juan, primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mire, eso es tremendo. Este texto presenta la contraparte positiva del versículo anterior. Juan describe que la evidencia visible de una transformación espiritual auténtica y el beneficio protector que procede de parte de Dios. La prueba de permanecer en la luz. Juan define el indicador real de la comunión con Dios. La prueba de que está en luz. Por eso dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama se refiere a un sentimiento verdadero, no un sentimiento pasajero. Una decisión continua y práctica de buscar el bien del prójimo y estar siempre amando a Dios. Por eso dice, la permanencia, el que ama a su hermano permanece. El verbo permanecer indica una constancia presente, no pasada. Es que ya lo amé, sino ama hoy. Un constante ahora. Un constante ahora. No, ya le amaré mañana, dice, pero mañana llegará y le seguirá amando, pero hoy es el día que usted le tiene que amar. Por eso allá en San Juan capítulo 4 versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora es, no dice, claro, viene la hora,
Ayer, cuando celebramos el culto, esperábamos esta hora de hoy. Y ahora es, más tarde, la hora es. En la noche, la hora es. Porque vendrá la noche, esa es la hora que viene, pero el momento, y si no llega la noche, si nos quedamos a medio camino, usted ya le adoró en lo presente, entonces tiene que ser un verdadero presente, un constante presente en nuestra vida diaria con el Señor. Por eso dice, el que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tiniebla. ¿Quién es el hermano? La iglesia. La iglesia. Amemos también al prójimo. Amén. La comunidad de fe, en primer lugar, se refiere a los miembros de la iglesia y los compañeros creyentes que tenemos. El reflejo del amor de Dios. Amar al hermano es el resultado natural de haber nacido de nuevo en la familia de Dios. Si compartimos el mismo Padre, porque compartimos el mismo Padre con mucha gente, allá en Japón, allá en Corea, allá en Canadá, allá en Brasil, países lejísimos, pero compartimos al mismo Padre celestial. Amén. Y dice, en Él no hay tropiezo. Esto es Amén. importante. Esta frase final tiene un doble significado muy profundo respecto a la seguridad espiritual. No tropieza en sí mismo. Quien camina en amor tiene luz en su camino, lo que permite ver con claridad todo lo que relacionado con el Espíritu. Ve ahí la claridad del Espíritu y dice, esto me conviene hacer. Y ve también cuando dice, esto no me conviene hacer, porque la luz le alumbra. No cae fácilmente en las trampas del orgullo, la amargura, los celos, el rencor, y destruye su vida espiritual, porque ya el amor de Dios vive en él. Por eso dice, en él no hay tropiezo. Él no hace tropezar a los otros, sino él les ama, él les ayuda, él a que crezcan, les dice, venga, vamos. Aquí el creyente ama a su hermano y no se convierte en un motivo de escándalo cuando pasa algo, al contrario, le ayuda a que se levante cuando cae. No que ahí lo pisamos y nos reímos y nos mofamos, eso no, sino le amamos con todo nuestro corazón. Puede tener caídas espirituales, los puede tener, como también yo los puedo tener, porque dice, el justo cae 7 veces y se levanta, así que puede caer, pero su vida ha conocido a Dios y nosotros hemos conocido a Dios, ayudémosle cuando se levante. Miremos, con este último versículo terminamos, 1 Juan 3:14. El 3:14 ahí, dele vuelta a la página y ahí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. 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 ¿En qué estamos? ¿En vida o en muerte? Vida. Examinémonos a nosotros mismos, a la luz de la palabra. No digan, es que lo dijo el pastor, no, porque diga, aquí está escrito en la Biblia. Y si aquí está escrito, esta palabra tiene autoridad en todo el mundo, la palabra de Dios, porque Dios gobierna el mundo. Y esta Amén. palabra es muchas veces fuerte para nosotros, pero también alivio. También como cuando usted tiene una herida o una quemadura y se echa algo refrescante ahí en la herida y usted siente que alivio. Y esta palabra es un bálsamo para nosotros. También, como Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Él nos ama tanto, pero Él también dice, si no te portas bien, ahí está el fuego que irás ahí. Pero nosotros obedezcamos a Dios para que el Dios, a través de Jesucristo, nos lleve al cielo. Porque para eso vino el Señor Jesucristo, para morir en la cruz de Calvario por nosotros. Y a través de Jesucristo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, porque escrito está, yo soy la puerta de las ovejas. Y usted y yo somos las ovejas. El que por mí entrare, hallará pastos y tendrá una vida gloriosa conmigo, dice el Señor. Esa es la promesa del Señor. Y como sabemos, dice Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta, por lo cual esas promesas son fieles y verdaderas. Amén. Amén. Denle aplausos al Señor y que Dios te bendiga, queridos. Que Dios te bendiga. Así que, gracias a Dios porque Dios es bueno.
sigamos leyendo este precioso